Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas. Sí, los engañé con el tweet, no era Code Time. Code Time todavía no va a volver, la idea es, creo que lo voy a comenzar en febrero, Code Time de nuevo. Tengo que terminar de acomodar todas mis cosas, así que bien, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas. Y como podrán suponer, ya que tenemos música y estamos en vivo, sí, volvió internet, qué bonito, la verdad que muy bueno y muy contento por ello. Así que bien, estamos acá para compartir un buen momento y contar la burrada que me mandé durante el mes de enero. Arrancamos muy bien el 2018. Arrancamos con corte de internet, eliminación de datos, proceso de recuperación. Fue hermoso. Pero bueno, acá estamos para contar la anécdota y demostrar el factor humano que hay dentro de uno. Así que bien, espero que disfruten el podcast, sepan perdonar si lo notan medio distendido, un poco más de lo normal, siempre digo lo mismo. Pero es como que cuando no te hiciste una preparación mental antes de entrar al programa y no hiciste la idea de como ahora tengo que transmitir, no sé, venís en cualquier cosa y empezás a hablar y es un tanto extraño hasta que te pones un poco en tono, o sea, más o menos para el minuto 10 calculo. Así que si a alguien no le gusta esta metodología medio random, sáltese al minuto 10, aunque creo que se va a perder parte de la anécdota. En sí, agradecer a los que escuchan el podcast en vivo o en diferido, gracias a los tweets y retweets que tuve en estos días. Sepan disculpar mi ausencia, ya tuve mi episodio explicando. Y ahora sí, en vivo puedo dar la felicitación oficial. ¡Feliz segundo aniversario de Code Time! Aunque yo lo quería hacer encajar con el segundo aniversario y comenzar con un episodio de Code Time. Haciendo un episodio de Code Time para celebrar el segundo aniversario y que de paso sería el número 100. No pude juntar los dos números, no importa. El episodio número 100 será el, bueno, creo que es el 99, pero ustedes saben cómo funciona la numeración humana y computacional. Los episodios arrancan el 0 y después a partir del 1 son contenido útil. El episodio 0 es algo totalmente piloto, experimental, beta. No, beta es algo muy benevolente, alfa. En versión alfa directamente era eso. Con el tiempo fue mejorando, pasamos a versión beta y suponemos de que hace tiempo estamos en una release decente. Si no, digamos que estamos en beta y ya está. La mayoría de los sistemas operativos lo hacen y nadie le dice nada, creo que acá lo podemos hacer igual. Y bueno, acá esta sería ya como la tercera temporada de Code Time, aunque esto es anécdotas jordánicas, es parte del proyecto Code Time. Cuando hablo de Code Time hablo del proyecto en general. Comenzó con un podcast, se incorporó Script Time, se incorporó el canal de YouTube. En realidad fue al revés, pero bueno, no importa. Se incorporó anécdotas jordánicas y no sé qué más incorporaré, pero algo más incorporaré. Haré el esfuerzo para lograrlo. Y si notan de que me alejo o hay un pequeño ruido extraño como a golpeteo de hielo en botella, es eso, golpeteo de hielo en botella, hace un calor insoportable, no tengo ventilador y déjenme tomar agua. Ahora sí. Ahora sí vamos a saludar a los que se hicieron presentes acá en el en vivo, que entiendo que hoy no haya mucha gente, como que nunca volvió Code Time como en regularidad, el aviso fue hoy como a las 6, 7 de la tarde. Hora argentina. Y bueno, lo que queda acá es agradecer a los que están en vivo y a los que están en diferido también. Muchas gracias. Acá saludamos a Jesús Martín Mendoza y dice: ¡Hola! Gustazo que estés de regreso. ¡Viva el internet! Hey Jesús, ¿cómo va? ¿Todo bien? Saludamos acá a Damián Tiscón, el propietario del podcast La Barra Bell, donde entran 2 y pagan 3 y tienen la promo 3x1. Pagan 3 y entra solo 1. Hermosa promoción. Disfrútela con su amigo y amiga, ya que está, lleve a su amigo o su amiga, que paguen todos y entra solo usted. ¿No le parece una mejor promoción? Imposible. Las otras promociones, por ser 2018 y cambio de regulaciones, no las estamos aplicando, pero próximamente estarán. Así que, che, ¿cómo está, Damián? ¿Todo bien? Acá dice Jesús: caballeros, una duda. ¿Es rico el mate? Me ha dado la curiosidad de probarlo, pero pues no sé, no sé nada de él, más que los artículos de internet. ¿Es rico? ¿Cómo se pide? El mate, bueno, voy a responder algo no competente a lo que es programación, pero me gusta contestar al respecto. Es básicamente una infusión, lo que tenés que comprar de lo que se conoce como yerba mate, de cariño, yerba. Sí, eso puede llevar a mucho malentendido. Acá, como dice Damián, la tarahui, muy buena. Un termo, en sí algo con agua caliente. Una bombilla, es similar a un popote, por decirlo así, pero que tiene un filtro para evitar de que entren justamente la hoja molida, si lo queremos ver así. La verdad que está bastante feo tragarse parte de la hoja, asqueroso. Pasa de vez en cuando con una bombilla medio mala que se te va un poco de yerba y... bleh. Y eso es todo. No sé, se toma dulce, amargo. Está la eterna discusión. Personalmente a mí yo no tengo problema con ninguno de los dos.
A la mujer en general le suele gustar más el mate dulce, es un patrón que hay. Al hombre le suele gustar más el mate amargo, aunque hay sus variantes. Se le suelen poner a veces algunos yuyos para darle un poco más de sabor, como burrito, como un té que se le agregan cosas para darle un poco más de sabor. A diferencia del té, el té uno se suele tomar una sola taza, el mate se sirve en un recipiente, normalmente llamado el mate, justamente por eso, aunque puede ser una taza o cualquier cosa. El mate también puede darle parte de su sabor, pero en sí es el mate, se le pone yerba a la bombilla, se le pone el agua caliente adentro, tomas eso. Hay todo un ritual alrededor de eso, como que hay una forma correcta y está la forma bruta, que es echar todo y que salga lo que tenga que salir. Y, y esa es toda la magia. La cosa es que el mate suele ser bastante social. Podés tomarlo solo, aunque también es muy lindo para tomar con un grupo de amigos, compañeros, trabajo, lo que sea. Es lindo para distenderse un rato, por lo menos yo lo considero así. En la universidad nos viene bien. Hay momentos que son las 2 o 3 de la tarde y después de comer te pega el bajón después de la comida de que te da una modorra impresionante, te da un sueño bárbaro. Y bueno, la cuestión es que un compañero que lleve mate es sagrado, es algo del cual no te separás, pero ni loco, porque necesitas eso para despertarte. Suele tener efectos similares al café, tiene mateína, que es un estimulante, no tiene tanto efecto como el café, no se recomienda tomar por las noches porque te suele dar insomnio. Es como el café, básicamente, pero mucho más suave. Tiene bastantes efectos positivos, aunque para la primera vez que lo tome uno puede pasar dos cosas. Número uno, se van a quemar la boca, porque la gente lo suele hacer muy caliente, aunque la temperatura está entre 75 y 85 grados. Aunque hay gente que lo pone ya agua hervida, no se recomienda, bla, bla, bla. Y la segunda cosa puede que no les guste porque es amargo. Es amargo, es como... Bueno, el Fernet es mucho más amargo. El Fernet tiene gusto a medicamento. Pero esa es la esencia del mate. La idea es que es social, lo toma uno, se ceba, le dan a otro, se ceba, se le da a otro y así. Todos toman de la misma bombilla y es algo que a muchos no les suele gustar la idea. Te puedes pescar cada bicho con eso, pero después de muchos años ya te acostumbras a la idea. No lo pensás siquiera, es como, ¿querés un mate? Sí, dale, ya que estamos. Después pensaré si me muero o no. Así que esa es la respuesta a Jesús, espero haberlo respondido bien. O sea, vamos a ver, uy, el chat se movió bastante. Justo ahora estaba en mis clases de Udemy con David Jordana. ¡Eh! ¡Qué bueno! Espero que lo disfrute, que no le sea un sufrimiento. El mate típico me gusta decir amargo, agua caliente y tarahui. Muy bueno. Saludamos acá a Marcos B. Espinosa que dice: Buenas David, Jesús, Damián y a los que lleguen. Muy buenas, Marcos, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien y que disfrute del episodio. ¿Tarahui es la marca o es un tipo? Es una marca. Sí, es una marca, Jesús. Tarahui, hay varias marcas. Tarahui suele ser una de las más conocidas. También está Rosalmonte, pero es un poco más fuerte. Hay otra que, bueno, hasta dicen que son dietarias. Que, Dios mío, ¿cómo venden con la salud? Más verso imposible, pero hay de todo. Personalmente Tarahui y Rosamonte me gustan mucho más, tienen más sabor. Saludamos a Juan Manuel de Rosa y dice: Hola, hey Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Saludamos acá al gallo de Oaxaca y dice: Hola David, hola gallo, ¿cómo estás? Se están saludando. Damián, ¿cuándo regresan los podcasts? Hola Damián. Lo que me dije el Periscope ahora está complicado. Ah, perfecto. El Twitter, ahí pasa el Periscope Damián, véanlo. Yo estoy acá en cama volando en fiebre. Che, espero que te recuperes. ¿Qué garrón? ¿Qué pasó? ¿Está bien, che? A ver si hoy hizo frío, un gran calor aquí. Quizás fue eso. Cambio de temperatura brusco. Eso tiene mucho sentido, sí. Como dice también, hidratate y espero que te recupere pronto. Gracias por los consejos del mate, muchas gracias y disculpa la pregunta. No, por favor. Y de hecho llegamos a los 10 minutos que dije que era cuando ya el podcast se ponía más en tema y se nota que estoy por lo menos un poco más metido en responder al chat y contar. Y les recuerdo que este es un podcast de anécdotas, con lo cual es mucho más informal de lo que es un podcast normal. Que ya de por sí los podcasts normales son bastante informales. En esto hay menos estructura que no sé qué, así que bueno. Recuperate pronto, Juan, ánimo campeón. Esa es la actitud. Perdón, tengo una sed impresionante. Salí a correr antes. Calor y sed, bárbaro. Gracias a todos. No, por favor, che, en serio, la mejor onda para allá y que te mejore pronto, chamo. Así que bien. ¿Qué voy a contar hoy? Como indica el título, hoy voy a hablar sobre cómo perdí 2 terabytes de información y los recuperé. Para esto he de meterlos en contexto. Actualmente, como ustedes saben,
Y si no, vayan a anécdotas jordánicas anteriores. Yo tengo una Mac Mini, la cual le he puesto un SSD 240 GB, si mal no me equivoco. Lo tengo particionado, no me quiero fijar, me da flojera. Con, contá cómo se perdió toda la toda la por digo tareas de programación. Sí, sí, ahora cuento todo cómo se perdió eso. La cuestión es que tengo una Mac Mini con eso. Me tomó tiempo agarrar el chiste por la cantidad de... perdón, Jesús. Al que no entiende lo que estoy hablando, pásese por el chat de Spreaker, que ahí van a entender de todo lo que se está hablando. Bueno, tengo un disco de 240, con lo cual es limitada la cantidad de información, y con el paso de los años se ha visto incrementada en cantidad y tamaño. La cuestión es que en principio trabajaba con un disco de 500 GB USB 2.0, muy lindo, era muy feliz. Después el de 500 GB ya se me empezaba a quedar corto, así que pasé a uno de 1 TB, USB 3.0, un Western Digital. Que de ahí viene la anécdota de dónde le pongo los nombres a las unidades. El nombre era My Passport. Y bueno, desde ese entonces todas las unidades de copia de seguridad se llaman My Passport. Por una costumbre, en realidad es MP. Por My Passport. Sí, es una forma que le puse yo. No sé, mi ritual, por decirlo así. El primero era el My Passport. Después compré otro disco de 1 TB para hacer backup, porque no me gustaba la idea de perderlo. El tema, en realidad no era para hacer backup, en principio era para hacer backup, hasta que llegué a llenar ese primer disco, o sea, lo llené literalmente y tenía que meter más cosas, y 240 GB, considerando que tengo que instalar un montón de aplicaciones, hacer un montón de pruebas, no me da el espacio. Además de que se recomienda que en el disco de que se trabaja hay que tener espacio libre. Como el otro lo usaba como disco de datos, no pasaba nada, pero como disco de trabajo sí necesitaba espacio libre, que es en la Mac. En episodios anteriores de Anécdotas Jordánicas. Te completé la frase de Marco, pero... sí, exacto. Es. El comentario de Marco dice, en episodios anteriores. Sí, exacto, la referencia a episodio anterior. Pero bueno, la cuestión es que pasé a comprar otro disco de 1 tera, así tenía para lleno uno, que era puro multimedia. Que no es anatomía, quédate tranquilo Jesús, no era eso, era otra cosa. Un montón de series que tengo ahí guardadas. Las guardo por las dudas por la inestabilidad de mi proveedor de internet. Además de que lo utilizo para proveer a otras personas que cada tanto, che, ¿tenés algo interesante para pasarme? Y a ver, déjame ver en todo el catálogo que... Sí, toma esta serie, pesa 8 GB, llévatela. Dame tu pendrive que te lo paso. Y... Es como cuando te convertís en el... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la palabra. En el videoclub, pero de tus amigos. Ellos me pasan películas y yo les paso series, como un trato justo que tenemos. Yo, tomá, me vi esta película, está buena, te la paso, yo te paso esta serie, está buena, y así es un sano intercambio muy lindo. Y de paso viene como método de copia de seguridad. Es el dealer de contenido. Exacto. Hey, Friki, ¿cómo va? Dice, ¿qué onda, banda? Friki, ¿todo bien? Estuve escuchando los últimos podcasts tuyos, Friki. Perdón que no me acuerdo el nombre del podcast. Ponelo acá. Muy bueno, me gusta mucho hablar de criptomonedas. Está muy bueno, che. Lo descubrí la otra vez, de casualidad. Me lo hubiese pasado antes, chango. Acá estamos contando cómo borré 2 teras de información. Pero bueno, la cuestión es que ya empezaba a llegar al medio tera del otro, o sea, ya tenía 1 tera lleno, y el otro disco rígido tenía medio tera. Y era un problema porque cuando necesitaba algunas series iba al primero, y como me había pasado de rosca, tenía que ir al segundo, y me tenía que acordar cuál estaba en dónde. Dice criptograma, sí, exactamente. Pásense por el podcast si quieren saber sobre criptomonedas. Muy bueno, Friki, muy buenos podcasts, en serio. Qué bueno, me alegra. No, estos días que anduve sin internet, después volvió y en esos días como que aproveché y escuché algunos podcasts cuando iba pudiendo y tratando de mantener el consumo de datos al mínimo. Y justo encontré el tuyo y dije, momento, podcast nuevo, vamos a ver si lo agregamos a la lista. Escuché 2 o 3 programas y dije, agregado a la lista definitivamente. Aprendí mucho, así que muy bueno. Está en iTunes como Freaky Guru y en Anchor, valga el spam. Sí, por favor, métale al spam nomás. Bienvenido sea, al contrario, todo para difundir. Y bueno, volviendo a la anécdota, conste que yo tenía 1 tera lleno y ya el otro iba por la mitad. Tenía la mitad de las series de un lado, la mitad de series del otro, no sabía dónde estaba qué cosa. Podía tener un catálogo en algún lugar, pero era un poco lioso. En uno tenía como todas las series, en otro tenía partes series, algunas películas y todo el resto. Dígase universidad, libros, información, todo. Todo el resto.
Hay programas que les tenía una copia por las dudas si los necesitaba. ISOs, tengo muchas ISOs de los distintos sistemas operativos. Lo uso cuando tengo que hacer alguna reparación. Y muchas cosas más. Y el tema que ya me estaba quedando también sin... Pronto me va a quedar sin espacio. Está bien, llenar 500 GB no es tan fácil. La cuestión era que no me gustaba la idea. Y la idea tampoco me gustaba de tener una sola copia de información, como siempre digo. Si gracias, bro. No, por favor, nada que agradecer. No me gusta solo tener una copia. Entonces decidí dar el salto grande o guardar plata y comprar un disco rígido de 4 terabytes. Comprar CD, cómo hacer para instalar el sistema operativo del CD, en HD, trabajoso, Windows 10. Bien, ahora te contesto la cosa, Juan. Ahora leo la pregunta correctamente, no con esa voz asquerosa que utilicé recién. Y te contesto. Déjame terminar cuando compré los discos rígidos y ahí respondo tu pregunta. Así mantengo más o menos un hilo. Un poquitito de paciencia que total lo vas a escuchar. Sí, decidí dar un salto grande, compré un disco rígido de 4 teras, un disco rígido externo, no me acuerdo la marca. Al principio pensé que era Western Digital, no era Western Digital, era Toro o algo así. La cuestión de que el disco... ¿Seagate? No, creo que era Seagate. No me acuerdo ya. No importa, detalle sin importancia. Para la anécdota. Cuestión de que transferí las cosas que tenían los dos discos rígidos chicos en el otro y ahí va bien. El tema es que era un poco lioso, ir acomodando cosas y qué sé yo. Y decidí dar el salto grande ya que uno de esos discos rígidos lo usaba como medio de edición. O sea, tenía todas las cosas que iba editando, cosas pesadas, como los cursos. Lo metía en esos discos rígidos externos, entonces podía ir llevándolo de una máquina a la otra y hacer conversiones. Y no tenía que hacer transferencias sobre la red y bla, bla, bla. Entonces lo usaba para otros trabajos, esos discos rígidos de 1 tera. Y tenía el disco rígido de 4 teras que a su vez volvía a no tener un backup. Entonces, luego de un ahorro y unos trabajos que me vinieron muy bien, justo al pelo de conseguir unos trabajos y pude darme lujo, me compré otro disco rígido de 4 teras. Entonces tengo un disco rígido de 4 teras y otro disco rígido de 4 teras. En uno tengo la información y otro la copia de seguridad que voy haciendo una vez por semana más o menos. Ahora la cuestión de todo esto era hacer las copias de seguridad. Para eso podía hacerlo manualmente, lo que era una patada. Usar algún software que tenía que hacer copias de seguridad incrementar al estilo Time Machine, pero no me gusta porque Time Machine también en parte almacena versiones anteriores. Y yo quería tratarlo como si fuese un disco rígido normal, sin intermediario, no importándome el sistema operativo. Ese es otro detalle, yo trabajo con Windows, Mac y Linux. En este caso, debido a las ciertas decisiones que he tomado, solamente funciona en Linux y en Mac. Sí, en la minoría de sistemas operativos, en Linux y en Mac. Pero para lo que yo uso, va bien. Para el resto, conecto a la computadora portátil mía que tiene Linux y lo transfiero por red y ya está, lo siento. Windows no lo utilizo mucho, entonces no tiene sentido. La mayoría del uso que lo doy es Linux y Mac porque lo uso para programar o para hacer tareas o para escribir o lo que sea. Y Linux y Mac son las plataformas que utilizo para eso, incluso para edición. Con lo cual Windows lo dejo relegado para algunas cuestiones, para trabajos. Hay ciertos software que solamente está en Windows, no lo voy a descartar como sistema operativo. Pero bueno, luego del salto de los discos rígidos chicos al disco rígido de 4 teras, sí, chico 1 tera es un poco subjetivo, la cuestión fue que le cambié la nomenclatura, ya dejó de ser My Passport, pasó a ser My Passport 2 o MP2, era la segunda generación. Totalmente inútil ese detalle, pero bueno. Y para la sincronización utilicé un programa que viene incorporado en Unix y en Linux, que es rsync. Es como SCP, el comando SCP, es un poco más poderoso. Me gusta su funcionamiento, me permite enviar cosas incluso por red. Está bueno, puedo tener una unidad conectada en otro equipo que está dentro de la misma red. Me conecto como si fuese por SSH, pero lo hago con el mismo rsync y puedo sincronizar los archivos. Cuestión de que tengo un source o una fuente y un destino. El problema que me planteaba al principio era que se generaban muchos archivos innecesarios. ¿Cómo era esto? Yo las series que voy viendo las tengo en una carpeta y las series que vi las tengo en otra. Con lo cual, lo que hace rsync es decir, bueno, como está en la fuente en otro lugar, lo copio de nuevo al otro lugar, pero mantenía el duplicado del primero, lo cual se soluciona con un delete, con un flag, con una bandera. Entonces yo, con los múltiples argumentos que le pasaba, el rsync tiene varios argumentos que le paso, el source y el destination, o la fuente y el destino, con eso hacía la sincronización, lo cual me permitía, si en algún momento pasaba algo al disco rígido base, simplemente, está bien, no lo tiraba, pero agarraba la copia de seguridad, lo conectaba y lo podía usar como el disco rígido base.
sin pensar que era algo incremental, sin pensar un montón de cosas. R-Sync hace ciertas cosas incrementales, pero mantiene la coherencia en que no necesito un software extra, no necesito nada. El mismo explorador me vale para hacerlo. Esto hay que agregarle la capa de que está todo encriptado. No por hardware, por software. O sea, agrega una cierta lentitud a las operaciones. De hecho, en el momento que estoy grabando el programa, se sigue haciendo la copia de seguridad de la restauración que hice. Perdón, pero la sed mata y el calor también. Bien, ahora voy a responder a Juan Manuel de Rosas. Pregunta: cuando te compras un SSD, ¿cómo haces para instalar el sistema operativo en el SSD y no en el HD? ¿Es trabajoso? Hablamos de Windows 10. No es tan trabajoso, de hecho, vos lo primero que tenés que hacer es grabar la ISO de Windows 10, que de hecho en el canal de YouTube y en bandai.com está explicado cómo descargar Windows 10 totalmente legal. Hacemos spam ya que estamos. Lo que tenés que hacer es crear la ISO, de hecho si es con Windows 10, la misma utilidad de descarga en Windows te permite grabar la ISO en un CD, te permite descargar la ISO o te permite grabarlo en una unidad USB. Así que te recomiendo ya hacerte la unidad booteable con eso. Luego tenés que ir a la BIOS y decirle que que permita el arranque por USB, cambiar las prioridades. Eso tenés que verlo en base a tu modelo de placa madre. De última, si es una computadora portátil, fíjate cómo entrar a la BIOS. Los manuales suelen incluir el cómo entrar y las configuraciones posibles. Es bastante sencillo, varía de modelo en modelo, pero lo que tenés que hacer es cambiar el orden, decirle que arranque del CD o de la unidad USB. Pones obviamente la unidad cuando estás haciendo eso, antes de entrar a la BIOS, guardas los cambios, reinicia la máquina, arranca desde eso y cuando estás en la instalación, dale siguiente, siguiente, siguiente y va a llegar a un punto, lee lo que estás haciendo obviamente, y vas a llegar a un punto en el que te va a preguntar qué es lo que querés hacer, actualizar o instalar en limpio. Vos dale a instalar en limpio. Te va a preguntar dónde lo querés instalar. En vez de elegir el HDD o el disco rígido normal, selecciona el SSD. Y ya está. ¿Cómo los identificás? Muchas veces sencillo porque dice disco 1, disco 2, disco 3. Te fijas por su capacidad más que nada. Si el SSD suele ser de poca capacidad, generalmente te fijas cómo coincide, le das a ese, le seleccionas ese, le das a instalar y se instala solamente ahí. Si tenés la otra versión de Windows, se te va a generar un dual boot. Es decir, vas a tener el boot del disco rígido y el boot del SSD. Un dual boot de Windows no me sirve de mucho, pero lo que puedes hacer es hacer un similar Fusion Drive de primero hacer el dual boot por la duda, o sea, cuestión de no arruinarla, de tener la computadora útil. Y el disco rígido que tiene la versión de Windows, lo mandás a volar todas las cosas y vas a tener ahora el booteo solamente del Windows 10 en el SSD, que te va a ir muy rápido. Ahí instalar los programas más importantes y el resto lo dejas en el HDD. Y con eso tenés un sistema mucho más óptimo que lo que sería tener un HDD. No tan óptimo como solamente SSD, pero la verdad que mejora muchísimo el rendimiento. Por lo menos el sistema va a cargar rápido y los programas que instales en el SSD van a cargar muy rápido. Y esa es toda la magia. Y acá Jesús tira el tutorial de cómo hacer justamente el cambio de la BIOS y todo eso. Corrígeme si no, maestro David. Debe iniciar el programa de instalación de Windows desde USB CD. Tengo Windows desde la BIOS, selecciona cómo quieres iniciar Windows. Cuando empiece la pantalla azul morada, la opción de todos los discos, enchúfalo y pones el disco. Sí, está bastante bien. Recomiendo directamente ya tenerlo enchufado desde un principio y ya está. Cambiar la BIOS con eso y empezar a manejar con eso y de última indicarle a la BIOS con cuál disco rígido querés que arranque. Si querés arrancar con el SSD o con el disco rígido. Perdón, tengo la costumbre de decir disco rígido también el SSD. O sea, un disco duro, la memoria básicamente. La BIOS también te permite elegir con cuál bootea primero, con uno o con el otro. Entonces vos dale primero que arranque con el SSD y si no puede que arranque con el otro. Y ya está. Eso varía mucho de cómo lo vayas haciendo. Puedes tirarte al lance de desconectar el HDD directamente, o sea, el disco rígido normal. Pones el SSD, lo formateas, le metes todo ahí y después enchufás el HDD y le borras todo lo que tiene adentro. Esa es otra solución. De última, si la borrada del HDD del SSD sale mal, cosa que dudo bastante, es muy difícil arruinar en esos aspectos, volvés a poner el otro y seguís teniendo sistema operativo. O sea, es otra forma. O sea, evitas tener toda la parte de configuración. Simplemente pones el SSD, solamente el otro lo desenchufás. No es necesario que lo quites ni nada. O sea, lo desenchufás y ya no va a arrancar más con eso porque está desenchufado. Y esa es otra opción. Hay muchas formas, son infinitas prácticamente. Te queda a vos el ir probando y cualquier cosita, preguntar con gusto se te responde. Así que bien, siguiendo con la anécdota, ya teníamos el My Passport 2.0, sí, la segunda versión con disco rígido de 4 teras, que bueno, se sincronizaban con R-Sync.
Muy bien, funcionaba muy bien. Con la flag de delete joya, gracias de Juan, perfecto, con mucho gusto. Con la flag se eliminaban los archivos que había movido de la fuente, pero el problema de esto me planteaba que, por ejemplo, uno de los archivos que se movía mucho era una máquina virtual. Y había máquinas virtuales que pesaban 40 gigas el archivo de disco de la máquina virtual. Tengo 2 o 3 máquinas virtuales al menos. Antes de la restauración tenía como 10 máquinas virtuales. Imagínense la cantidad de peso que tenía la máquina virtual, que después me di cuenta que muchas no las usaba, entonces las decidí mandar a volar en la gran depuración. Hice una depuración impresionante. Bueno, cuestión. Tener que hacer las cosas con rsync implicaba que primero borraba un archivo y después lo copiaba de nuevo. Cuando un archivo pesaba 40 GB y era lenta la tarea. Cuando era algo que muchas veces el archivo no se había visto modificado, con lo cual una solución muy simple al problema era moverlo. O sea, si yo manualmente lo movía al archivo, a la localización donde tendría que estar, igual que en la fuente, o sea, en la copia de seguridad voy y digo, esto en la fuente está en esta localización, entonces lo muevo ahí. Como eso no modificaba ninguno de los datos, como la creación o la modificación, cuando rsync pasaba directamente no hacía nada. Y ahí es donde está el detalle, es como, es una forma de ahorrar mucho tiempo. El tema es que hacerlo manualmente, me tengo que acordar de cada movimiento de dato que hice. Y hay veces que me olvido y pasan 3 semanas que no hago una copia de seguridad. Eso tiene su riesgo, obviamente, pero suelen ser semanas en que no hago tantos cambios. O hago demasiados cambios y no quiero hacer la copia de seguridad porque tendría que hacer copia de seguridad constante. Cuando sé que lo voy a volver a modificar. Entonces lo que hago es esperar hasta terminar la tarea y hago la copia de seguridad. Entonces el problema era ese, que estaba haciendo mucha copia y eliminación, o sea, mucho trabajo del disco, y sabemos que el trabajo del disco es lento. Estamos considerando que es un USB 3.0, pero aún así la unidad está cifrada. Va bastante rápido, pero aún así es por USB 3.0. Transferir 40 GB por USB 3.0 toma otro ratito. Y son más de 40 GB. Hay veces que transfería y eran 100 GB. Entonces era algo que me va a tomar mucho tiempo, que en realidad tendría que tomar 2 minutos. Y me tomaba media hora o una hora. Y hay veces que estaba urgido y no puedo cancelar el proceso, entonces me tenía que ir y dejar las cosas andando. Y está muy lindo, pero como me voy a ir por 2 días y no está bueno y no sé cuánto va a demorar. Entonces o le tengo que poner que se duerma la computadora en un montón de horas más adelante o dejar que la computadora siga trabajando todo ese tiempo y después se quede boba durante mucho tiempo. No es la idea. Entonces empecé a diseñar un script muy bonito para sincronizar. El primero emulaba mucho el comportamiento de rsync, que lo llamé sync. El script estaba hecho en Python. Sí, mi manejo de Python no es el perfecto, pero voy agarrando la agilidad con el tiempo. Y su simplicidad me viene bastante bien, de paso practico un poco. Ahora la cuestión de todo eso es que la versión sync tenía ciertos defectos, la sync original. Entonces hice algo llamado sync 2. La sync seguía funcionando, pero para cierto tipo de archivos que se generaban o que el sistema de archivos de Mac genera automáticamente, me generaba conflictos que tenía que andar con mucho cuidado y fijarme y asegurarme de que no se copien mal, bla bla, es un lío. Entonces dije, esto clashea mucho porque ni siquiera le puse el manejo de error, dije, copialo y si hay algún error que falle. Y pasaba eso. Cada tanto tiraba un fallo. El script está hecho así nomás. No lo hice nunca con la intención de hacerlo algo serio, pero era para practicar un poco. Después empecé a crear ya toda una estructura de árbol similar a la estructura que en realidad no es un árbol, es un grafo. Está bien, un árbol es un grafo, pero no todo grafo es un árbol. Y los sistemas de archivos reales no representan a un árbol como tal, aunque uno lo ve como tal. Existen los de directorios especiales, como vimos en Linux. Windows están, pero están escondidos, que son la referencia al directorio actual y la referencia al directorio anterior, con lo cual hay ciclos. Y un árbol no tiene ciclos. Teoría de grafos no voy a entrar en profundidad. Creé mi propia estructura que represente a un árbol con las operaciones que yo consideraba necesarias. Incluso tenía operaciones similares a las operaciones de file system, pero emuladas en la estructura que generaba. Era básicamente generar un modelo del sistema archivo. Lo que hacía era escanear todo, tener el árbol en memoria, que no tenía ningún archivo, pero tenía los datos fundamentales como fecha de creación de archivo, fecha de modificación de archivo, tamaño del archivo, nombre del archivo, y tenía métodos para obtener la extensión y todo. Y la cuestión era crear una forma eficiente de hacer copias de seguridad en la cual evite justamente hacer copias, cuando en realidad podría moverlo y la operación es increíblemente más rápida. Por no decir que mover algo es prácticamente instantáneo.
porque es una operación de file system que va de acuerdo con el sistema de archivo y mover algo es rápido, mientras que copiar es algo lento. Obviamente, para que esto suceda hay varios invariantes. Invariante fundamental, todo tiene que estar dentro de la misma unidad, porque aunque yo mueva algo de una unidad a otra, es de una unidad a otra. Entonces se va a copiar. Después se va a eliminar del original. En realidad el mover de unidad a otra es como copiar y eliminar el original y ya está. En cambio, el mover dentro de la misma unidad es una operación que sí puede simbolizar movimiento directo y no pasa nada. Entonces creé el Sync 2.0, que después lo abandoné por mucho tiempo por cuestiones de hacer el curso de Swift, y cuando lo retomé, justo se me había ido internet y dije, bueno, se me fue internet, ¿qué puedo hacer ahora? Retomaré esto. Y empecé a escribir y qué sé yo, y me di cuenta que en una función que eliminaba carpetas vacías, uno de los errores más grandes que cometí, porque las operaciones del software generaban un problemita que dejaba muchas carpetas vacías luego de hacer los movimientos. Y bueno, la cuestión era que recursionaba tanto que llenaba el stack. O sea, me pasaba de roja con la cantidad de recursiones de la función. Entonces, en vez de hacerla recursiva, la hice iterativa. Todo esto pasó en un rango de media hora, esto último que estoy relatando. Entonces, dejé de hacerlo recursivo, lo hice iterativo, le metí una pila para hacerlo iterativo y el consumo de memoria disminuyó muchísimo, el tamaño de los llamados disminuyó muchísimo, la cantidad de llamados disminuyó muchísimo porque simplemente era un bucle iterando y ya está. No era un llamado a una función constante, que el llamado a una función a su vez es una creación de un nuevo frame de activación y el nuevo frame tiene que llamar a otro frame y 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 otro frame. Cada recursión es llamar a otro frame y es ineficiente. De hecho, tengo que hacer un poco hablando los beneficios y las contras de hacer algo recursivo, por lo cual se recomienda hacer algoritmos iterativos en esos casos. Bueno, hice el algoritmo iterativo y el algoritmo iterativo cometió un error. Cuando hice el algoritmo iterativo no consideré cómo lo había implementado con la versión anterior, simplemente hice un reemplazo y yo supuse de que el reemplazo iba a ser solamente en la fuente, o que iba a aplicar a la fuente, no, aplicar a la fuente y al destino, perdón. Cuestión de que iba a eliminar las carpetas base del destino y ya está, a la fuente no, porque en la fuente no tenía que hacer ningún movimiento. Y me había olvidado que por alguna razón se lo había dejado. Entonces dije, no, igual antes para prevenir cualquier problema, le había puesto como un break para que no siga a partir de cierta línea. Cometí un error número uno. Bueno, el error número uno fue permitir borrar carpetas vacías en la fuente. Error número 2. Haber puesto el break donde no correspondía y al punto donde puse el break, la operación de limpieza de carpetas vacías se efectuaba. Error número 3. Este fue el error grave. En la condición que le daba, yo lo que hacía era recurso. Una vez que encontraba una carpeta vacía, empezaba a recursionar hacia arriba, porque si yo eliminaba esa carpeta vacía, puede que la carpeta padre también estuviera vacía luego de la eliminación. Entonces, pasar una vez el algoritmo no garantiza nada y pasarlo muchas veces es extremadamente ineficiente. Entonces la idea era llegar a una carpeta vacía, considerar como que la eliminé y contar la cantidad de elementos. Si es mayor a 0, mejor dicho, si es mayor a 1, la carpeta no está vacía, y si es igual a 1, significa que tiene un ítem, ¿cuál? La carpeta vacía que tiene en su interior. Ese es un invariante que me podía garantizar, ya que yo sabía de que la carpeta de más bajo nivel era una carpeta vacía. Entonces la carpeta padre iba a tener un solo ítem, la carpeta vacía. Error grave que cometí fue olvidar de poner una condición. Tenía dos condiciones. Número 1, si la carpeta padre no es la raíz, perdón, si la carpeta padre es la raíz, pará, porque no queremos permitir trabajar sobre la raíz. Error que cometí fue olvidarme de poner la otra condición, que era contar la cantidad de elementos que tenía dentro. Entonces, mágicamente, todo contenido que no fuera la raíz caía en la condición de, oh, esto no es la raíz, entonces es algo que puedo eliminar. Consecuencia, ejecuté una vez el algoritmo y voló todo. La ejecuté, no dije, bueno, voy a ponerla, hice la modificación y dije, ah, cierto que me comí esta condición, qué sé yo. Y le di a correr sin pensar mucho. Y eso fue después de como 4 o 5 horas trabajando seguido. Creo que tendría que haber tomado un descanso entre medio y no hubiese pasado esto. Ya cuando tenés la cabeza medio aturdida te pasan estas cosas. Y le di a correr. Y la sincronización fue rápida. Fue instantánea. Y dije, momento, ¿por qué es tan rápida? Y me fijé y el destino estaba vacío. Y dije, no importa, hago la copia del origen. Y me fijé y el origen también estaba vacío. Entonces el software de copia de seguridad que tenía ese pequeño defectito originalmente y luego lo corregí en una simple línea, borró todo. A ver, vamos a leer los comentarios y ahora voy a comentar cómo lo solucioné. Oye, y el iMac se puede que arranque con SSD vía USB.
y que sea solo para el sistema operativo y que los demás archivos, música, descarga, bla, bla, se van al disco duro interno a la propia... ¿Se puede hacer que arranque con SSD vía USB? SSD vía USB no es la idea, no es lo mejor. Se puede técnicamente, pero no te lo recomiendo. Te recomiendo poner el SSD interno y de última tener un disco rígido externo como tengo yo. Y que sea la operación lenta almacenar los archivos, pero no el correr. Porque si vos pones un SSD por USB, te limitas al USB. Pero si decís, poner un SSD y después poner un disco rígido externo y poner todas las cosas ahí, sí, tranquilamente se puede. Es manual la tarea, así que no te hagas problema. Es como tener un pendrive muy grande. Meterse en teoría de grafos son terrenos peligrosos pero divertidos. Es muy interesante la teoría de grafos, pero no voy a entrar en eso porque me estoy quedando sin tiempo ya. A ver, para ganar espacio, que la máquina ande más rápido, es eliminar la carpeta de virus llamada System32. Sí, borran el System32 que se le va a acelerar mucho el sistema. Yo hice lo mismo pero con todos mis archivos. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder también. Sí. No, lo peor que no... El problema no es la gente que dice que hay que borrar System32. El problema es la gente que no cerciora que eso sea real o no. Le confía a cualquier tutorial. Y ni siquiera ve a otra persona que lo haga. Porque de última, a ver, quiero ver cómo lo hace otra persona. Si la otra persona le resulta o me está mintiendo muy bien, o funciona. Ahora, si nadie lo hizo y te dice, hacelo, vos confía en mí. No. Primero déjame ver cuál es el efecto. Y de último lo hago en algo de prueba, no en una máquina virtual de último y no pasa nada. A ver, ¿cómo fue tu reacción cuando viste que ya no tenías archivo, David? ¿Enojo, asombro, coraje? ¿Cómo fue? Fue un suspiro. Lo resumo como un suspiro. El enojarme aprendí hace mucho tiempo que no me sirve de nada. El enojarme con la máquina no puedo culpar a la máquina porque la culpa fue enteramente mía, fue un error muy estúpido. Ahora, usando línea de comandos, utilice format C, 2 puntos. Damián quiere ver el mundo arder definitivamente. Te tendría que tirar igual un error de seguridad como acceso denegado o algo así, pero no hice la prueba nunca de format C, así que después va a salir un video probablemente hablando de eso. Fue un suspiro, fue decir, bueno, acabo de mandarme una muy grande. Le di un permiso que no debería haberle dado. El primer error fue darle permiso de escritura sobre la fuente, que nunca se lo tengo que dar. Sobre el destino no importa, porque de última vuelvo a hacer la copia de seguridad y se soluciona el problema. Aprendí muchas cosas de esto. No crean que el código lo deseché de la ira, no, al contrario dije, el código me puede servir e incluso lo voy a acotar solamente al problema que quiero resolver, porque antes era más cosa de la que era necesario. Hoy en día con RSync lo hago mucho mejor. Pero entonces le tengo que eliminar varios componentes y de hecho parte de los componentes que hice como la estructura del árbol que analiza el disco y me permite hacer operaciones, me va a permitir a futuro hacer más cosas con la memoria. Como ser parte del algoritmo de movimiento, no se me ocurre todavía un nombre, quizás sea Move 1.0, no va a ser Sync porque no coincide con una sincronización, pero o Move Sync o algo así, qué sé yo, algo se me ocurrirá en el momento. Pero tiene muchas piezas de código que me sirven, pero sí, perdí todo. Si da acceso denegando cuando intentas desde el comando, yo ya lo intenté. Saludando acá dice Lopsy, llegando, Yani, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto tenerte por acá. Lo que te pasó a vos con los permisos a mí me pasó, pero con las tarjetas de crédito y la extracción a mi y la extensión a mi señora. Oh my god. Como para saltar al tren. ¿Sobre qué estás hablando, friki? Cuestión. Perdí la información. Lo primero que hice fue entrar en calma. No entré en pánico, porque dije, entrar en pánico no me va a ayudar a hacer nada. Hice la medida que nadie hace, generalmente. Desconectá la unidad. Evita de que la unidad tenga cualquier interacción y cualquier modificación. Porque cualquier copia de un archivo puede sobreescribir parte de la memoria. Y después utilizar algún software de recuperación y rogar que las cosas salgan bien. Yo lo primero que hice fue desmontar los dos discos. Etiquetar cuál era. Los dos son iguales, entonces etiqueté cuál era el disco de copia de seguridad y cuál era el original. Después busqué con 3G. Felizmente con el celular. Cómo recuperar algo en particiones exFAT. Y encontré una gloriosa utilidad llamada TestDisk. Es una utilidad bastante simple de usar a prueba de estúpido generalmente. Permite automatización, yo lo hice manualmente porque se generaron tantas entradas corruptas que Dios mío. Y varios días después, cuando logré llegar a un nivel de paz interior decente que pueda decir, bien, no estoy alterado, puedo intentar recuperar, instalé RSync descargándola en Ubuntu con los datos móviles y conecté el celular y dije, utilicé un ratito, como sé que Ubuntu no va a sincronizar nada ahora,
Mac y, Linux, y Windows me lo va a hacer, Linux no me lo hace, entonces agarré, descargué, instalé su apt install testdisk, se instaló, muy bien, testdisk, abrí, le di la unidad, seleccioné la partición, testdisk permite recuperar particiones, archivos, de todo un poco, y le di a recuperación o deseliminación de archivo, undeleted file. Y me aparecían todos los directorios, en rojo, pero me aparecían todos los directorios que tenía originalmente, incluso algunos que había guardado hace mucho tiempo. Uno a uno fue entrando y recuperando archivos. Me tomó varios días. Hubieron archivos que no pude recuperar, pero calculo que recuperé un 98% de la información, lo cual he de decir muy afortunado estoy al respecto, muy agradecido a Dios por esto, pues si no, Dios mío, fue con paciencia, a ver, esto ya lo sincronicé, bien, empezado, y era recuperar todo en otras memorias que no podían ser las memorias de 4 teras, porque las memorias de 4 teras eran para recuperar información, entonces tenía que ver dónde metía todo el resto. Bueno, los dos discos rígidos de 1 tera y un poco más de otras cosas, los usé para ir, bueno, por ahora los exportamos acá, después cuando se llenó uno lo empecé a exportar en el otro, y es como, ay, no tengo suficiente espacio para guardar, y si llego a meterlo en alguno de los discos de 4 teras, corrompo su información en su interior. Que parte de la información la recuperé del disco original y parte la recuperé de la copia de seguridad. Había una carpeta que estaba totalmente destrozada en el original, y la copia de seguridad estaba bastante íntegro. Tenía un montón de archivos corruptos, pero estaba bastante íntegro, así que agarré y recuperé de ahí. Entonces una mezcolanza rara y después hice la gran depuración, como la llamo, que es sentarme y ver qué corno recuperé, reorganizar porque habían archivos no duplicados, habían algunos archivos triplicados y cuadruplicados, en referencia a lugares donde habían estado previamente y luego los moví y tenían referencia porque lo había copiado y bla bla bla. Un montón de cosas pasaron. Bueno, la cuestión, hice la gran depuración. Originalmente eran 45.000 archivos. Actualmente, a ver, mientras, a ver, sería find-f barra volumes, my passport 3. Sí, después puse my passport 3 de tipo type file pipe word count-line. Wow, esto puede tomar un ratito. Find volumes. Sí. Démosle un ratito. Está contando la cantidad de archivos que hay actualmente. Pero bueno. Levanto las manos y agradecer si lo sé, definitivamente. En ese momento David Jordana violero. Y bueno, así fue como recuperé, hice la gran depuración. Y luego de la gran limpieza. Bueno, todo tomó un buen rato. Quedaron más de... ¿Cómo se llama? Y quedaron unos 8.000 archivos o más, ya no me acuerdo. Todo está demorando mucho. Estoy sincronizando la unidad todavía, dense una idea. Esto va muy lento, pero bueno, esa es en parte la anécdota. Ahora arranco con una segunda parte para terminar con esto de una forma mucho más decente. Así que bien, nos vemos en menos de 5 minutos. Hasta la próxima. O sea, en un ratito.